Y chicos, buenos días, ¿cómo estamos en casa? Espero que bien. Vamos a nosotros a retomar nuestros temas, nuestras explicaciones. Para el día de hoy nosotros vamos a trabajar el tema de la República Aristocrática. Muy bien, para empezar, jovencitos, el periodo de la República Aristocrática va a desarrollarse entre los años 1899 y el año 1919, ¿no? Como vemos acá, es un periodo de nuestra historia que tiene un periodo de duración de 20 años. Muy bien. Ahora, durante este periodo de tiempo, vamos a ver algunas características generales el día de hoy, pero primero vamos a ubicarlo dentro de lo que es el tiempo. En el caso de nuestra historia, la República Aristocrática tiene como antecedente, ¿no?, una de las etapas, uno de los periodos más nefastos de la historia del Perú, que es el periodo de la guerra con Chile. Una guerra con Chile que trajo, pues, no solamente pérdidas territoriales, sino una crisis política, económica, social, moral muy grande. Entonces, había que reconstruir justamente al Perú, y viene pues acá, anterior a la República Aristocrática, el periodo que se conoce como la Reconstrucción Nacional, que ya nosotros hemos visto, comprende los gobiernos de Iglesias, de Cáceres, de Remigio Morales Bermúdez y nuevamente Cáceres. Pero hay un gobierno que va a ser el de transición, el que va a permitir el paso de la reconstrucción nacional a la República Aristocrática. ¿Quién se acuerda? Lo hemos hecho últimamente. Es el gobierno de Nicolás, ya está, de Piérola. Nicolás de Piérola es el que sentó las bases para pasar a la reconstrucción nacional, cuando privatizó las tierras del Estado y permitió que surjan los nuevos hacendados, ¿no?, que recuperen su poder político, y aquí lo tenemos. ¿Y qué sucede después? En el año 1919 hay un hecho importante también, que es la llegada al gobierno de quien va a gobernar por más tiempo. Va a gobernar 11 años, ¿no? Es el oncenio de Leguía. Muy bien, acá tenemos el oncenio de Leguía, que es un tema definitivamente que ya lo vamos a tocar detalladamente después. Entonces tenemos la República Aristocrática, tiene como antecedente el periodo de la Reconstrucción Nacional, directamente el gobierno de Piérola, y como hecho posterior el oncenio de Leguía. Ya está ubicado entonces dentro de lo que es la historia. Ahora, ¿cuál es el concepto? Para empezar, este término de República Aristocrática, vamos a poner así, fue llamado así, miren, fue llamado así por uno de los principales historiadores de la República del Perú. ¿Quién es? A ver, Jorge Basadre. Jorge Basadre es el que va a llamar a este periodo la República Aristocrática, ¿no? Él también, por ejemplo, llamó al periodo de la era del guano como el periodo de la prosperidad falaz. Entonces es un personaje que se dedicó bastante a estudiar la historia republicana, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos descomponer este término, vamos a ver entonces qué entendemos por república, qué entendemos por república y qué entendemos por aristocracia. A ver, ¿qué entendemos por república? Es un sistema de gobierno donde predominan, ¿qué cosa? Las elecciones, donde las autoridades llegan al poder producto de procesos electorales. ¿Y qué cosa es la aristocracia? La aristocracia vamos a resumirla en una élite, un pequeño grupo social, élite social con poder, con privilegios, con beneficios, pero poder político, económico y también, pues, definitivamente, poder social. Muy bien. Otro hecho que es importante dentro del concepto es que a este periodo de la República Aristocrática se le conoce, también tiene otra denominación, también llamada
también llamada, a ver cómo se le llama, segundo civilismo. ¿Por qué segundo civilismo? ¿De dónde viene este término? Del partido civil, ¿no? Segundo civilismo, ¿por qué? Porque hay predominio del partido civil. Bien, bien, continuamos entonces. Acá tenemos entonces ya las características, concepto general. Ahora vamos a ver vamos a tratar aspectos por aspectos. En primer lugar, vamos a ver acá dentro de las características el aspecto netamente político. En el aspecto político. A ver, en primer lugar, todo giraba en torno a Lima. Los lugares alejados solamente eran importantes para aquellos hacendados. Básicamente para ellos. Entonces, vamos a ver acá el centralismo político. Todo giraba en torno a Lima capital, ¿no? El centralismo político, perdón, vamos a corregir acá. El centralismo político, ¿no? El centralismo político. Eso es lo primero. Otra, predominio del civilismo. Vamos a ver acá, predominio del civilismo, ¿no? O sea, todos aquellos políticos pertenecían al partido civil, ¿no? Algo más, el pueblo, las grandes mayorías, las masas, no tenían participación ni decisión política. El pueblo o la mayoría no tenía decisión en ningún aspecto. ¿Por qué? Porque incluso para elegir el presidente no tenía participación, porque solamente votaba el grupo privilegiado que tenía acceso a la educación, porque estaba prohibido el voto de analfabetos. Entonces, entre ellos nomás se paraban eligiendo. Muy bien, el pueblo no tenía decisión política. Otra característica en el plano político que sea importante. A ver, vamos a poner acá, se fijan límites definitivos. Empieza el Perú a fijar límites definitivos. Ya vamos a ver cuando trabajemos los gobiernos qué límites se van a firmar. Entonces acá, jovencitos, tenemos ya algunas características principales. Muy bien, ahora vamos a pasar a las otras características que tienen que ver con el aspecto social y económico. Bien, continuamos entonces con las otras dos características de la República Aristocrática. En primer lugar, en lo social definitivamente había una gran diferencia de sectores sociales, de clases sociales. Destacan tres sectores, ¿ya? Tres sectores. Aquí tenemos el más pequeño de todos, definitivamente es la clase alta. La clase alta. ¿Ya? Luego tenemos, aquí vamos a ver, sencillo determinarlo, la clase media y acá el sector popular. Si nos damos cuenta, es la mayoría. Pues miren, en esta pirámide estamos viendo más o menos cuál es la cantidad de integrantes de cada sector. Ahora, ¿quiénes integran la clase alta? La llamada pues aristocracia que nosotros habíamos señalado. Y dentro de la aristocracia hay dos grandes sectores. Uno, vamos a poner acá con color, la oligarquía, miren, la oligarquía, y el otro sector son los llamados gamonales. Gamonales. ¿En qué se diferencian? Ambos son grandes propietarios de tierras. La oligarquía se ubica en la costa, donde están los agroexportadores de caña de azúcar y de algodón, por ejemplo. También tenemos acá en los gamonales, entonces son en la sierra, aquellos pues que se encargaron básicamente de la producción de lana. Ojo, estos productos que estamos viendo son muy importantes para la época, porque se van a desarrollar conflictos internacionales como la Primera Guerra Mundial, donde se va a necesitar justamente de estas materias primas, y es ahí donde el Perú va a tener grandes ingresos producto de las exportaciones. La clase media, ¿quiénes se ubican en la clase media? Miren, en la clase media se ubican, por ejemplo, los, vamos a poner profesionales, los profesionales. ¿Qué más se ubican acá? La llamada burocracia o aquellos que trabajaban para el Estado. ¿Qué tenían?
tenían una posición intermedia, pero no tenían ningún tipo de decisión política ni poder económico. Y después se van a unir más bien a este sector cuando surgen los reclamos laborales. Y en el sector popular vamos a encontrar dos grupos también. Los obreros, acuérdense que ya hay industria, ya hay fábricas, están los obreros, grupo que trabajaba pues desde las 7 de la mañana, 8, 9, 10 de la noche, ¿no? Y que después va a reclamar por sus derechos laborales que se van a dar en este periodo. Y el otro pues ya es el grupo pues totalmente esclavizado, que es el de los campesinos. Aquellos que eran obligados a trabajar de repente por el mecanismo del enganche o por una especie de latifundismo llamado yanaconaje que se aplicó para ellos. Entonces tenemos acá que existieron tres clases y aquí estamos viendo quiénes lo integraron. Y en conclusiones generales, ¿qué podemos poner? Que la República Aristocrática fue clasista, ¿sí? Que hubo explotación, también que hubo explotación, y por último, que surgen los reclamos laborales. Surgen reclamos laborales. Esto es importante, ¿por qué? Porque en este periodo se van a dar las primeras leyes o reformas en beneficio de los trabajadores. Surgen reclamos laborales de los obreros, entonces. Muy bien. Y en lo económico, algo que nosotros siempre hemos tenido, definitivamente, es la explotación de nuestros recursos. Antes de tocar eso, jovencitos, este periodo finaliza, o en este periodo finaliza la dependencia del capitalismo inglés. Entonces acá vamos a poner dependencia del capitalismo inglés. ¿Ya? Esto es importante. ¿Por qué? Porque después de este periodo vamos a depender del capitalismo norteamericano. Otra característica es explotación de los recursos naturales. Muy bien. Y el último, que es lo más importante de este periodo, por lo cual el Perú tuvo grandes ingresos económicos, es la exportación. Exportación de estos recursos, pues justamente. ¿Qué cosa exportábamos? ¿Qué cosa exportábamos? Vamos a ponerlo de manera rápida. Vamos a poner, en primer lugar, de acá, ¿qué exportamos? ¿Se acuerdan? Algodón, azúcar de la costa, de la sierra, ¿se acuerdan? Los gamonales, lana, ¿no? Y algo que es importante, en esta época también se da la explotación del caucho en la Amazonía, ¿no? Y por último tenemos dentro de los minerales el cobre, que era explotado en la localidad de Pasco, el cobre, ¿no? Por la Mining Corporation, y también tenemos la explotación de petróleo en La Brea y Pariñas, que se inició tiempo atrás con Cáceres, y petróleo, ¿ya? Muy bien, estas son, jovencitos, las características generales de este periodo, ¿no? Ya el tema ustedes lo van a transcribir a sus cuadernos y ya les voy a enviar una ficha de trabajo para que complementen este tema. Ya saben, chicos, a quedarse en casa, a cuidarnos, que siempre hay algo que hacer en la casa. Nos vemos en la próxima clase.